Nuestro invitado, Walter Gómez Ronquillo, asambleísta electo por Guayas por la Revolución Ciudadana. Es un político y activista LGBT, licenciado en Publicidad y Mercadotecnia, doctor en Gestión Gestión Pública y Gobernabilidad y magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana en 2019 y principalizado asambleísta por Guayas en el periodo 2021-2023. Dirige la entrevista el economista Gabriel Martínez. Muy buenos días, Walter. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días. Buenos días, Mercy. Walter, usted es asambleísta electo por parte del distrito número 3, que está en este momento, pues, en donde se encuentra la ciudad de Durán. Se vuelve un espacio muy complejo, un territorio probablemente no controlado por el Estado. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea para poder mejorar o contribuir a esta situación de inseguridad que se está viviendo en ese cantón? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a cada uno de los compañeros, amigos, conciudadanos del Ecuador que ven este programa. Mi solidaridad con Durán, con este cantón ferroviario, este cantón hermoso de la provincia del Guayas que lamentablemente ha caído en manos de la delincuencia organizada, de las mafias y del narcotráfico, digamos así. Es lamentable lo que viven nuestros amigos, nuestros votantes de Durán. Yo he recorrido varias veces el cantón, no solamente por el asunto de campaña, sino que también familia mía vive en el cantón Durán y es lamentable que ellos ya no puedan ni siquiera dormir tranquilos, que estén encerrados con puertas en cada una de las peatonales. Ahora ya no se puede tener el contacto ni siquiera con los ciudadanos como candidato para poder exponer nuestras propuestas, porque lamentablemente nos encontramos con barras, con puertas que ya no permiten el ingreso casi a ninguna de las peatonales. En el recreo de Durán, donde vive mi familia, lamentablemente todos los días hay sicariato, todos los días hay muertes, hay mucha inseguridad. Ya en la noche es imposible quedarse porque en la última situación en la penúltima criminalidad que hubo, una señora por salir a comer salchipapa en la esquina de un parqueadero, matan a ella y al hijo cuando los disparos no iban a ellos. Es lamentable que dentro de las peatonales con las compuertas dentro metan el fusil y maten a otro ciudadano. Es lamentable que ya no se pueda ni siquiera recorrer en las mañanas, ni siquiera en las tardes, porque nos encontramos con locales completamente cerrados. Ya ni siquiera piden tener una tienda, porque hasta las tiendas son vacunadas. Nos encontramos con algunos testimonios en nuestros recorridos donde decían: yo ya no tengo negocio porque me pedían una vacuna de $600, $700 mensuales. Ahora, Walter, nosotros normalmente un cantón debe de progresar, ¿no? Eso es lo que uno, digamos que... Eso es lo que debería ser. Ese es el deber ser. Pero después administraciones correístas, administración social cristiana, ahora muy pocos meses Chonillo, ¿no? Tiene 3-4 meses sujeto de un intento de asesinato fallido, porque si hubiera corrido con menos suerte hubiera sido también asesinado, sería otra víctima más que contar. ¿Qué es lo que está fallando en ese cantón? ¿Qué es lo que desde la Asamblea usted cree que se puede por lo menos exigirle cuentas al Poder del Ejecutivo por la falta de acción? Bueno, en la última Asamblea Nacional nosotros fuimos muy tajantes con el ministro del Interior. Siempre pedíamos y hacíamos la fiscalización, que es lo que nos corresponde. Siempre pedimos seguridad para el Cantón Durán. La Revolución Ciudadana siempre estuvo al pie del cañón para defender al cantón y defender a todos sus ciudadanos. Lamentablemente los ministros o el ministro del Interior nunca dio respuesta. El gobernador tampoco lo dio. Siempre decían: ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Habían ciertas acciones, por ejemplo, un día en el Cerro de las Cabras y era un momentito y se iban.
Lógicamente que eso no era una buena intervención. Eso no era realmente para poder lograr cambiar la realidad del Cantón Durán. Siempre estuvimos exigiendo, y eso está en documentos, siempre lo estuvimos exigiendo, inclusive dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Siempre mi compañera Alexandra Arce y yo, que luego fui principal, exigíamos al gobierno de que haya una intervención real, permanente, para poder controlar. Lamentablemente, cuando hay el cambio de administración, todo se empieza a explotar. Me dicen que es por razones de territorio y por razones de convenios, inclusive con los mismos gobierno autónomo descentralizado. Bueno, pero debe haber sido con los otros, porque si no, no lo quisieran matar. Exactamente, me refiero a eso. Los vínculos que tenía aparentemente el alcalde anterior con estas bandas criminales dejaban pasar todas las cosas, y ahora con el nuevo alcalde del señor Luis Chonillo no se le permite hacerlo, y por eso es que está amenazado él de muerte. Lamentablemente todo esto afecta a la administración de la ciudad. Él no puede ejecutar muchas acciones porque él tiene que irse con casco, con chaleco y prácticamente con un ejército al lado de él para que no lo maten. Ya lamentablemente tuvimos también el asesinato de uno de sus concejales, que todavía no se esclarece por qué fue asesinado. Entonces hay muchas cosas que lamentablemente el Cantón Durán vive una realidad que no se la deseamos absolutamente a nadie. Ahora, Walter, en este próximo periodo legislativo, que debería ingresar ahora en diciembre, ¿no? A más tardar, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la agenda legislativa? ¿Hay una posición para fiscalizar? Algunos compañeros de bancada suyos se han manifestado en la necesidad de retomar la fiscalización al presidente Lasso. ¿Cuál es a su criterio, qué es lo que se debe de hacer en esta asamblea, que es una asamblea de periodo corto y que obviamente limitará considerablemente las acciones y las propuestas? Bueno, la fiscalización es parte de nuestro trabajo y eso lo tenemos que hacer toda la administración del señor Lasso y de todos sus ministros, inclusive el ministro del Interior, que sabemos hasta la saciedad de que no ha tenido nunca un plan de seguridad. Una política de seguridad no ha tenido. Y eso es lo que nos ha sumergido en todo este abandono y toda esta captación de las bandas delincuenciales y del narcotráfico. Lógicamente que nuestras funciones son limitadas, porque estamos hablando de fiscalización, que por último lo podríamos llevar a una censura al ministro del Interior. Por supuesto que sí, eso se debería hacer, y hasta nos estamos demorando demasiado debido a toda esta situación electoral, cuando debimos haber estado ya con una presidenta y con una asamblea ya bien estructurada, o al menos ya a punto de iniciar sus labores. Pero bueno, el pueblo ecuatoriano es sabio, sabe qué hacer. Nosotros estamos organizándonos como bancada, somos la mayor bancada, la mayoritaria dentro de las minorías de la Asamblea Nacional, y tenga la plena seguridad, Gabriel, que vamos a esclarecer muchas cosas. Vamos a intentar de que la Fiscalía trabaje como debería trabajar, que la Contraloría trabaje como debe ser. ¿Pero y eso no es interferir en otras funciones del Estado? Estamos hablando de fiscalizar, y esa es nuestra función. Y nuestra función es pedirles explicaciones de toda la cosa pública a todas las autoridades del gobierno y del Estado. Entiéndase ministros, entiéndase y todas las autoridades como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría. Tenemos que conocer, porque lamentablemente, porque no existe una asamblea, es que está pasando todo esto también. Bueno, pero ya existía incluso con una asamblea. Los niveles de violencia que se registraban en el país no son de los últimos meses después de la muerte cruzada. Sí. Ya existía una asamblea, y a pesar de tener una asamblea, yo digo, obviamente es muy difícil en una democracia. No tener una asamblea es imposible, no es una democracia. Pero estamos viviendo momentos excepcionales. Pero también la asamblea saliente, de la cual usted fue parte, si la popularidad del presidente era baja, la popularidad de la asamblea era mucho más baja aún. Bueno, pero entonces, ¿qué
por eso la pregunta, y es importante porque no solamente una de las dos funciones principales, fiscalizar y legislar, o legislar y fiscalizar, como usted lo quiera ver. ¿A qué se le va a poner más énfasis de estas dos funciones principales? Bueno, fiscalizar, porque estamos hablando de que leyes existen. A ver, y quiero yo no justificar, porque no tengo por qué hacerlo, porque el presidente de la Asamblea no era yo. Entiéndase que la Asamblea Nacional estuvo comprometida con el pueblo ecuatoriano, dando las leyes que se merecía el Ecuador. Y en el tema de seguridad está todo dicho en cuestión a la legalidad y a todo el marco legislativo. Bueno, pero sí, algunos ajustes se puede hacer al código. Bueno, por supuesto que sí se puede hacer, siempre es perfectible las leyes, pero estamos hablando de que aquí el único responsable es el Ejecutivo, porque nunca tuvo la voluntad política para frenar todo esto. Y estamos hablando de que no solamente es Lasso, sino también Lenín Moreno, porque se viene toda esta podredumbre delincuencial y se incrementa en el gobierno de Lasso, pues. Estamos hablando de que 2 años y medio hemos venido retrocediendo y somos uno de los países más inseguros del mundo. Y entiéndase que Guayaquil, lamentablemente, como lo es Esmeraldas, lamentablemente, son una de las ciudades más peligrosas que tiene el globo terráqueo del mundo. Entonces, estamos hablando de que no es por situación de leyes, por falta de leyes no es la inseguridad. Aquí es problema, es voluntad política y no hubo un plan o una política de seguridad. Pero yo le pregunto algo, por ejemplo, cuando tenemos un juez que ayer le dio una garantía constitucional a alias Fito, o sea, no a cualquier ladronzuelo de la calle, a alias Fito, y cuando vemos de manera consuetudinaria que hay jueces que están dando medidas constitucionales para liberar delincuentes, para darles o sustitutivas o habeas corpus o medidas diferentes a la prisión preventiva. Entonces tiene que, por supuesto, una responsabilidad del sistema judicial. Bueno, también es compartida, por supuesto, pero estamos hablando de quién empezó con todo esto, Gabriel. Hay una investigación llamada León de Troya que dijeron con nombres y apellidos exactamente quiénes son los vínculos del narcotráfico con el gobierno nacional. Estamos hablando de que es directamente con el presidente de la República. Bueno, esa es una especulación suya. No, especulación mía no es un informe de la Policía Nacional. Pero el informe de la Policía, relaciones HR con Danilo Carrera, sí, por la amistad que era pública de ellos dos. Dígame una cosa, pero de ahí no hay una vinculación. Es que, mire, eso es como cuando... Con el hijo putativo. Escúcheme, eso es como cuando dicen que el tío de Glass era culpable, el señor Rivera, pues no tiene nada que ver con Glass. O sea, pero estamos hablando de que Danilo Carrera ponía ministros. Los niveles de responsabilidad son diferentes, pero nuevamente, a ver, Walter, a Pariso Caicedo lo vinculan ahora también. ¿A quién? A Pariso Caicedo. El candidato Novoa habla de que él tenía una investigación que lo vinculaba con actos de corrupción también y no pasó nada. Bueno, a ver, yo quiero ser claro, no defiendo el gobierno, pero defiendo por supuesto, aquí estamos para defiendo el sentido común, por decirlo de alguna forma, porque creo que el país, ¿no le parece a usted que a veces este nivel de acusaciones, que también se lo hacen al correísmo, a veces probablemente sin justificación, ¿no cree que le hacen un poco de daño a la democracia? ¿No cree que le hacen un poco de daño a la... El decir la verdad no hace daño, pues, Gabriel. Estamos hablando de que clarito está, inclusive, hasta pero no hay sentencia en algunos casos. El asambleísta Fernando Villavicencio descubrió el tema también. O sea, esto es una verdad a viva voz que lamentablemente pero mire, el gobierno... Villavicencio denunció temas del correísmo, principalmente. Denunció temas del morenismo. Denunció temas del presidente Lasso. Entonces... ha denunciado. El Lasso se le viene después. Ha denunciado. Parece que ya el convenio ya no había. Denunció de varios gobiernos. Entonces, no es que es exclusivamente de uno. Y hasta ahorita no existe ningún tipo de pruebas con respecto a la gente del correísmo. Al presidente Rafael Correa no existe ninguna prueba fehaciente que ni Villavicencio ni ningún otro ha podido probar. Bueno, Villavicencio dejó una denuncia en fiscalía por si algo le pasaba con nombres de asambleístas, en el que había nombres de asambleísta social cristiano, un social cristiano,
y asambleístas del correísmo. Sí, pero sin pruebas, pues. Claro, pero es que bueno, por eso no hay pruebas ahorita. El señor Villavicencio hacía y deshacía lo que le daba la gana con demandas, porque ese era su motor, ese era su vehículo para poder llamar la atención. Y tenemos que ser claros porque yo estoy vinculado en eso. A mí me nombra el señor Villavicencio, yo cosa que ni siquiera... No. Claro que sí. Y por eso yo estoy con la Fiscalía, di mi versión, fui claro y tajante. Yo colaboraré porque yo no puedo soportar de que se asesine a alguien, a pesar de ser mi detractor político, que fue el señor Villavicencio. Que por cierto, cosas personales yo no tenía, ni siquiera tenía una conversación con el señor. Todo era en el pleno de la Asamblea Nacional y discutíamos muy frontalmente y a todos los medios de comunicación. ¿Y por qué cree que Villavicencio lo metió en ese...? Porque le gustaba llamar la atención, porque estamos hablando de que los medios de comunicación siempre le daban ventanas. Pero esa era una denuncia reservada. Pero estamos hablando de que no se hizo reservada porque el señor Zurita, ex candidato, pero posterior a la muerte. Dijo, por supuesto. Si no lo hubieran asesinado, esa denuncia no hubiera salido a la luz, probablemente. Bueno, pero es porque él no lo quería hacer, pero que sí lo hizo dentro de la Asamblea Nacional también. Nos acusó y sin pruebas, y el CAL dijo se desestima la denuncia. Bueno, y por eso justamente el tema de respetar esta institucionalidad, ¿no? La institucionalidad de la investigación que tiene que hacer la Fiscalía. Claro. Y que obviamente la única voz cantante en este momento es de la Fiscalía. Sí. Entonces, y eso es lo que nosotros hemos exigido. En la bancada de la Revolución Ciudadana hemos exigido en esta semana de que, por favor, Fiscalía, acelere las investigaciones, pues. Pero que se sepa, ya estamos a un mes del asesinato, el cruel asesinato, porque tiene que decirse las cosas como son, del ex asambleísta. Y estamos hablando de que no pasa nada, pues. Bueno, pero toda la ciudadanía demanda que haya celeridad en este proceso. Así es. Pero que la celeridad no afecte la calidad de la investigación. Por supuesto, pero estamos hablando que ya es un mes, pues. Pero hay detenidos... Mire, ayer justamente conversábamos con Cristian Zurita. Y Cristian Zurita manifestaba que hay detenidos, todos los actores materiales están detenidos. Se han acogido al derecho al silencio. Han logrado allanamientos nuevos por las vinculaciones telefónicas de explotación de los móviles de estos gatilleros. Y con eso logran estos nuevos allanamientos. ¿Y a él se va le explotaron ya el celular? Bueno, entiendo que él no es parte de la investigación. Eso lo ha pedido, su compañero Vanegas. Se lo pidieron y no quiere. Pero lo ha pedido Vanegas, no la Fiscalía. Bueno, pues estamos hablando pero de que Vanegas aquí no es el también hay que fiscal. ver las cosas ocultas, pues, Gabriel. Estamos hablando que nos vinculan a ex asambleístas. Pero el que lo ha vinculado a usted fue Villavicencio. Sí, pero Zurita lo hizo, pues, oficial. Él fue el que cometió el error. Él es el que... Y usted no tiene problema que le exploten su teléfono. Es que, por supuesto que no. Si el fiscal o la fiscal quiere, por supuesto que se lo doy, yo no tengo ningún problema, porque el que no debe, teme. Él dice que esa intención del señor Vanegas es justamente que se conozcan las investigaciones de las vinculaciones del narcotráfico y la política. Bueno, la familia ni siquiera quiere saber nada del señor Vanegas, pues tampoco. No, eso lo dijo Zurita, pero que por eso le piden la investigación. Vanegas ha sido descalificado por parte de la parte principal de la familia, Vanegas. ¿Por qué será? Pero aquí, por eso lo único que hay que convenir es que la investigación es propiedad de la Fiscalía. Claro, y que esperamos que la Fiscalía... Pero el asunto es que vaya con el tiempo que se merece, el tiempo que sea suficiente para una buena investigación. Sí, y nadie dice lo contrario. Ahora, Gabriel. Hay una propuesta por parte de Construye de que se constituya una comisión multipartidista para la investigación. A ver, decídense entonces, Gabriel, ¿lo tiene que ser la Fiscalía o tiene que ser la Asamblea? No, desde la Asamblea. Desde la Asamblea para poder... Ellos dicen, eso lo dice Construye. Clarísimo, de que tiene que ser célere, tiene que ser con calidad la investigación y que salgan todos los intelectuales y los materiales. El pedido de la comisión desde la Asamblea lo hace Construye, no lo hago yo. Solo pidió Construye. No, yo estoy discutiendo con usted, no se me enoje. Solamente le estoy diciendo de que lo dejamos entonces a la Fiscalía o lo dejamos a la Asamblea.
Porque estamos hablando de que lo oficial... ¿Usted no es partidario de que haya una investigación por parte de la Asamblea? Le estoy diciendo, por supuesto que sí. Si amerita, por supuesto. Con tal que no se crucen datos, que no se interfieran con la única institución oficial que debe ser, que es la Fiscalía. Y recuerde que la fiscal siempre está en contra de los correístas, así que yo en ningún momento estoy defendiendo a la señora fiscal. Estamos hablando de que ella tiene que hacer, le exigimos que lo haga y que todo lo que se tenga que investigar se investigue, y a todo el que tenga que investigarse, inclusive al amigo del señor Villavicencio, que es el señor Zurita, que también se lo investigue, pues. No por gusto fue el reemplazo de ser candidato a la presidencia. O sea, ¿usted cree en esa teoría conspirativa que dice, en la que quieren investigar a los más cercanos, que podría... Pero es que es lógico, pues, si el círculo cercano se dice de que primero fue a un café y después le exigieron que vaya a ese meeting, según lo que dicen las redes sociales, pero yo sigo lo que dicen las redes sociales, porque yo... Usted, pero como asambleísta, ¿cómo va a seguir lo que dicen las redes sociales? A ver. Las redes sociales mienten todo el tiempo. O sea que mañana dicen las redes sociales. Walter, mañana dicen las redes sociales cualquier barbaridad. ¿Y usted les va a hacer caso? No. Yo no tengo por qué investigar el caso de Villavicencio. Pero tampoco, la fuente no puede ser las redes sociales. No, pero es que la fiscalía no está dando datos exactos, pues. O sea, tenemos que ser claros. Yo me estoy refiriendo porque a mí, en lo personal, me interesa de que sean céleres para el proceso de investigación. Bueno, porque ya ha pasado un mes y no ha pasado nada. Walter, en ese tema, pero yo nuevamente, las redes sociales mienten descaradamente. Así es, y también. Por eso buscar una fuente ahí es muy delicado. Yo creo que yo no estoy llegando a redes sociales para poder emitir mi criterio. Estoy viendo que no hay ningún tipo de información por parte de la Fiscalía, sino que estamos hablando de que hay posibles, pero sí el señor Zurita se atrevió a dar nombres de supuestos vinculados. Pero es que eso no lo... A ver, Zurita no lo dio... Zurita tiene que responsabilizarse de lo que habló. Zurita lo que sacó... Yo lo voy a hacer responsabilizar, mire, por supuesto, ante la ley. Yo creo que eso está en su derecho. Así es. Pero Zurita lo que hizo fue sacar un papel que había dejado Villavicencio metido en la Fiscalía. Qué lindo, para hacer show, para poder ganar votos. Porque eso es lo que hizo. Bueno, o sea, él lo hizo porque estaba en ese documento ahí con varios nombres. Miren que yo ni siquiera me referí a los nombres porque me parece que es muy delicado hacerlo. Sí, por supuesto. Pero no fue Zurita en base a una... Y fue una mala gente y mala fe cuando mencionó los nombres de las personas que supuestamente nos habían vinculado el señor Villavicencio. Se sabía que Villavicencio siempre utilizaba los medios de comunicación para hacer show mediático. Estamos hablando de que él se tiene que haber metido en tantos líos porque era uno de los hombres más odiados. Después de muerto es que mucha gente votó por su memoria. Y yo estoy en desacuerdo. Todo acto de violencia tiene que ser penalizada. Por supuesto que sí. Y estos criminales que mataron al señor Villavicencio deberían que estar en la cárcel. Oiga, aunque ya mataron a uno. Y esta declaración, por ejemplo, que ha sido obviamente rechazada por los familiares de Villavicencio, de que la Revolución Ciudadana es la más afectada por la muerte. Por supuesto que somos los más afectados. Pero no son más afectadas las CIA, ¿no le parece? No, nosotros somos los más afectados porque... Más afectados que las CIA. Político. A ver, Gabriel, no confunda el tema político con el tema personal. Por supuesto que son afectadas, por ser el padre. O sea, hasta sería idiota de mi parte pensar de que... Pero eso lo dijeron... Pero políticamente se entiende de que ya nosotros... como Revolución Ciudadana, teníamos la presidencia de la República. Habíamos ganado ya las elecciones nosotros. Pero ¿qué pasó? Empezó, después del asesinato, tuvieron un relato de que nosotros estábamos vinculados. Y eso lo rechazamos categóricamente. Pero no, las encuestas no lo daban como ganador. Por favor, estábamos a menos de medio punto. No, las encuestas que yo veía, por lo menos no. Pero en todo caso, eso es una especulación. Nosotros teníamos... Sí. Esa es una especulación. Nunca lo sabremos ya, al final del día. Claro, por supuesto. Pero por eso es que somos los más afectados. Una declaración bastante compleja, ¿no? Pero si
incluso luego la posterior impugnación de la candidatura de Zurita con un documento pero es que era forjado. un derecho, pues. El derecho que teníamos porque no consideramos que el señor era apto para ser candidato presidencial. Usted pero en base a un documento falso, porque no estaba ni siquiera construido. Ya, estamos hablando de que el señor estaba, entre comillas, afiliado a otro partido político. Pero no era verdad. Bueno, pero eso tenía que descubrirlo el Consejo Nacional Electoral. El acto de... Ahorita usted, a ver, con eso quiero ir cerrando la entrevista. Usted fue ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos viendo un Consejo de Participación Ciudadana fuertemente cuestionado. Los últimos, todos han sido cuestionados. Todos han sido cuestionados. Desde que su nacimiento. Desde su génesis. Hemos tenido presidentes que han terminado destituidos por la Asamblea, unos judicializados y presos. Exacto. Ahora un cuestionamiento fuerte al señor Allen Berbera. Por su última... el tribunal dijo de que no tiene nada que ver. No por eso, sino por la intención, por dar paso a la acción de Montecristi. Por eso. Ya. Lo otro, lo que ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral es medio simpático porque dice, a ver, no dice si está bien o mal, dice simplemente que no hay norma para juzgarlo. Así es. Pero si hubiera sido el fondo, digamos, el fondo de publicitar a un supuesto actor apolítico, obviamente con figuras políticas para el Consejo, no para la prefectura. No para la prefectura. Pero bueno, eso está juzgado. Eso está juzgado. Sí, está juzgado. Ya. ¿Usted considera aún, habiendo sido parte tanto del Consejo de Participación Ciudadana como de la Asamblea Nacional, que tal vez es redundante la función del Consejo de Participación y debería devolver la facultad de nombrar autoridades en su momento a una Asamblea Nacional? No, yo pienso que no, porque la institución está claramente, dice sus funciones en la Constitución. Y eso se respeta. Sí, no, estamos hablando que el 71% pero digamos, de las personas de Ecuador dijo sí a una Constitución donde decía expresamente eso, las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, que la gente contraria a gente con un buen perfil ahora proteste porque no es mi pana. Bueno, ya eso. No, pero no es protesta por eso, sino porque se han tenido escándalo tras escándalo, no logran. Mire lo demorado que están los procesos. Lenín Moreno, Lazo, 2 gobiernos de derecha, 2 gobiernos que están contrarios a las verdaderas necesidades del pueblo ecuatoriano, a los progresistas, que nos han perseguido durante 6 años y ya casi 7. Estamos hablando, lógicamente, que iban a hacer ruido, pues, y con todo el aparataje mediático que tienen, por supuesto que sí, y la gente se confunde. ¿Por qué no, en vez de criticar, por qué no participamos en las veedurías ciudadanas para poder elegir a los candidatos a procurador, a contralor, a superintendente? Pero mire, por ejemplo, en el caso del contralor, ya ahorita público. Se venció un plazo que estaba normado por el mismo Consejo. Se venció el plazo de dar las calificaciones de los méritos, que era previo a la convocatoria al examen escrito, para que justamente aquellos que se sientan insatisfechos puedan hacer impugnación. Ya desde ahí no parte. Si uno se pone requisitos que uno mismo no cumple, ¿no le parece que ya parte ahí viciado? Bueno, ahí sí hay que preguntarle a Allen Berbera, que es el presidente, pero yo sí creo que la comisión de selección es la que debería responder a aquello, ¿no? Hay que ver dentro del Consejo de Participación Ciudadana, quienes eligen no son los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. No, claro. Quien los elige es la comisión seleccionadora, que inclusive está armada con ciudadanos que han tenido un perfil adecuado, que han sido seleccionados para poder estar ahí, y también parte o los representantes de las funciones del Estado. Entiéndase de que hay que preguntarle quién es el presidente de la comisión de selección, al menos del tema de contralor que están en este momento haciéndolo, y que ellos den las explicaciones, porque tampoco le pueden echar la culpa a Allen Berbera, pues, ni tampoco a los que dicen que son correístas del Consejo de Participación. ¿Pero son correístas o no? No, pregúntele a ellos. Yo
Yo no puedo decir que sean correístas o no. Que tengan su ideología, por supuesto que sí. Pero usted, cuando fue consejero, fue correísta. Eso le iba a ¿Era correísta? No. Cuando fui consejero del Consejo de Participación Ciudadana, en primer lugar, no estaba afiliado a ningún partido político. Pero eso no significa que no sea. Es como, usted puede ser barcelonista sin ser socio de Barcelona. No puede confundirse las cosas. El requisito mínimo para poder ser consejero o ser candidato a consejero de Participación Ciudadana es no estar afiliado a ningún partido político. Ahora, si dentro de eso me dicen expresamente, no tienes que tener ideología, discúlpeme, pero eso sería una tontería. Pero no, pero una cosa es tener ideología. Usted puede ser de izquierda, alguien puede ser de derecha. Ajá. Los dos es muy respetable. Y yo era de izquierda. Yo siempre era de izquierda. Pero una cosa es a una afiliación o una digamos que simpatía partidista, ¿no? Eso es lo estamos hablando de que yo no tenía ninguna simpatía partidista. En ese momento. Por supuesto que sí. Y yo vengo a vincularme con el correísmo, con la Revolución Ciudadana, después del 2019, después de la destitución. Entiéndase de que a mí sí me abrieron las puertas la Revolución Ciudadana y soy coherente con lo que pienso y lo que digo. Y por supuesto lo que hago. Entiéndase de que yo siento el progresismo, siento que debo estar con los ciudadanos y con sus necesidades. Con mis limitaciones como ser humano, por supuesto que sí. Y si ese vehículo de ese movimiento político me da la oportunidad de seguir sirviendo a la gente, lo voy a hacer. Y además, está muy bien, usted al final del día, en este proceso para la Asamblea, ¿qué ley quiere imponer? Vi que usted es activista LGBTI. ¿Hay algo en la Asamblea para poder fortalecer el respeto a los derechos de esta comunidad? A ver, no solamente yo fui activista LGBT, entiéndase de que ahora soy un activista ciudadano en general. Trato de servir a todos los sectores, por supuesto. Pero sí, el LGBT es un grupo poblacional que está muy afectado porque todavía no hay la situación de trabajo o empleo para las personas de todo este sector, porque entiéndase de que hay sectores muy bien visibles LGBT, entiéndase el grupo trans, es un grupo que no está siendo atendido completamente. El tema en salud, lo mismo, no está siendo atendido completo. Entiéndase de que no solamente se necesita un médico general, sino que se necesita un médico especialista para este tipo de cambios que se dan dentro de un subgrupo del grupo poblacional. Entiéndase que también el tema, trabajo, empleo, seguridad, el tema de transfemicidios son todos los días. Y entiéndase de que no hay averiguaciones de la misma fiscalía, que no está haciendo su trabajo como debería ser, porque es selectiva en ciertos casos. En ciertos casos que debería hacerlo rápido, depende, lo hace rapidísimo o no lo hace. O en el caso de un ciudadano común LGBT, no lo hace. Entonces estamos hablando de que hay muchas cosas, pero que lógicamente las leyes no son solo para un sector. Entiéndase de que es para manejársele toda una población general. Y dentro de eso se tiene que hacer ciertas reglamentaciones dentro de la atención integral, por ejemplo, en el tema de salud. Sí, pero eso es una voluntad del presidente de la República. Lamentablemente, no tenemos un gobernante ni un líder, ni una persona que conozca sobre administración y de personas. Y por ende, estamos como estamos. Ok, muchas gracias al asambleísta electo Walter Gómez por sus declaraciones.